hacia ambos, ¿no? Porque si bien nuestro patrón es el Consejo General de Educación y es al que le reclamamos aumento del salario, que manden más presupuesto para el comedor, que arreglen la escuela, que manden tiza, porque no hay tiza en la escuela, bueno, esas cosas, el gobierno nacional ha dejado realmente de preocuparse por la educación, nos habla de cosas que no tienen nada que ver. Recortaron el presupuesto de libros, entonces, por ejemplo, yo que trabajo en jornada completa en la frontera, si yo tengo 20 libros para un grupo, para un grado, por ejemplo, pero es facilísimo enseñar a leer, ¿no? Pero este año eso no pasa porque recortaron y no llegan esos libros para los grados, ¿no? Imagínense en ese Alto Uruguay misionero donde en muchas casas el único libro que hay es la Biblia. Si llega otro libro a color y con muchas imágenes, un impacto cultural muy importante. O sea, el Estado argentino llega a cada casa de ese lugar en forma de libro. Bueno, este año eso no pasó, esa potencia cultural. Yo puedo suplantar eso con una fotocopia, ¿no? 20 fotocopias, los alumnos leen el mismo texto, pero no tiene el mismo impacto cultural, ¿no? Entonces tenemos críticas hacia los dos sectores, por eso salimos a la calle aprovechando este paro nacional, pero acá en Misiones es por 48 horas porque tenemos cosas que recriminarle a ese gobierno nacional y a este gobierno provincial, ¿no? Claro. Estabas mencionando el recorte del presupuesto para libros, además de preguntarte también qué otras cosas se recortaron, quisiéramos saber, en este caso, ¿qué pretenden que ustedes hagan? ¿Que quiten libros del material de estudio? Y claro, imagínense, no llegó el libro, el formato, digamos, no vino el libro físico, claro, no vino. Claro, lo que venía antes se cortó. Exactamente. Y ahora, pero digo, para el material de estudio del año, por ejemplo. ¿Pretenden que quiten libros ya que no llegan? Y sí, queda a cargo del docente, ¿no? Ahí uno tiene que arreglársela. Hay libros, hay biblioteca en las escuelas, pero ya no es la misma potencia, no es que voy a tener 20 libros iguales para un grado. Imagínense, con 20 libros todos leemos el mismo texto, yo hago la lectura modelo y los alumnos lo siguen con la vista y después tienen la posibilidad de imitar lo que yo hice y ahí vamos avanzando en ese proceso de lectoescritura. Digo ese proceso por poner un ejemplo claro, ¿no es cierto? Claro. Pero también pasan otras cosas. Imagínense para los grados más avanzados, tener un libro con comentarios culturales del momento, con cosas que realmente le sean significativas al alumno. Bueno, ese fenómeno hoy no va a ocurrir, este año no va a ocurrir, y creo que por los futuros años tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el docente hará fotocopia y traerá una fotocopia, pero no tiene ese mismo impacto cultural, ¿no? Claro. ¿Y qué otras cosas, además del presupuesto para libros, recortaron? Bueno, la desaparición del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que nosotros teníamos la esperanza que eso se pase a blanquearse, o sea, pase a formar parte del salario, eso se recortó, y eso sí que no tiene ninguna explicación, porque nos dicen que sacaron el impuesto, que el impuesto que juntaba la plata para pagar el FONIT, y en esa cosa de bajar impuestos, bueno, sacaron ese impuesto, el FONIT se quedó desfinanciado y lo sacaron, pero el impuesto que se cobraba era a autos de lujo, barcos y aviones, o sea que eso no afectaba al trabajador, afectaba a los que más tienen, digamos. Pero bueno, es esa transferencia de dinero, esa transferencia de ganancia, de sacarnos a los que menos tenemos para beneficiar a los que más tienen. Esa es la política del Estado que nosotros criticamos. A ver, Sánchez, pero el FONIT tenía que haber caído hace mucho tiempo, ¿no? Lo fueron prorrogando, mejor dicho, tendría que haber pasado a la provincia, que de hecho se hizo hace ya bastante tiempo. Ahora, hace ¿cuánto? No sé, unos meses, se hizo cargo... No, cuando asumió Milei. Claro, se hizo cargo el gobierno de la provincia como estaba pautado, como estaba pactado. Sí, en realidad es una cifra mucho menor que la que se hizo cargo la provincia. Sí, nosotros criticamos eso, esa es la crítica, ¿no? Pero se formó un fondo con plata que le sacaban a los que más tenían para poner en educación. Bueno, eso hoy no existe más, y también criticamos a la provincia que no se hizo cargo antes, después le entra como en una crisis y pone menos plata, cuando en realidad tendría que haber puesto
puesto antes, ¿no? Tenía que haber hecho cargo antes, ¿no? Leandro, ¿cuál es hoy la situación económica del docente misionero y bueno, qué los impulsa obviamente en el reclamo a estas medidas que quisieras que nos detalles? Paro de 48 horas y cuándo impactará, cuál es el nivel de acatamiento también que vienen registrando. Perdón, Bueno, ¿48 o 72 horas? 48 horas. Nosotros llamamos por 48 horas, 2 O días. sea, hoy y mañana. Mañana comienza el paro. ¿Mañana comienza? Sí. Mañana comienza Sí, y se suman al paro nacional el jueves. Exactamente. Ah, bien. Ok, Sí. perfecto. Bueno, la situación, principalmente la cuestión económica, digamos, fíjese que creo que fue el mes pasado, hubo conversaciones nacionales, de los gremios nacionales con el gobierno nacional, y el gobierno nacional fijó unilateralmente que el salario, que ningún docente tiene que ganar menos en la Argentina, menos de 500.000 pesos. Eso fue lo que fijó el gobierno nacional. Sí. Pero en realidad nosotros estábamos pidiendo ese mínimo, ese piso de 500.000 pesos en mayo del año pasado cuando estábamos en la Uruguay. Entonces estamos desfasados un año, no nos sirve ese piso que fijó la nación porque en Misiones estamos un poquito por encima de eso y creo que no hay ninguna provincia que esté por debajo. Entonces, ¿para qué fijar un piso que en realidad todos sobrepasamos? Es una parodia, la verdad que no puso muy mal eso. Pero encima eso era lo que nosotros le estábamos reclamando a la provincia el año pasado. Claro. Y que la provincia tampoco, tardamos muchísimo en llegar a ese piso y en sobrepasarlo, tardamos muchos meses. Entonces, salarialmente esa es la situación. Nosotros pedimos un aumento, una recomposición salarial. Pero lo que le decía antes también es gravísimo. Lo del comedor, por ejemplo, están mandando 380 pesos por día por alumno. O sea, no alcanza ni para comprarle un alfajor al pibe, ¿no? Poquísimo. En el contexto de ustedes ven lo que está pasando con la hierba, que empieza de a poquito, porque hay protestas, porque no alcanza el precio. Imagínense los hijos de los tareferos cómo están y cómo está el comedor de la escuela donde van a ir los hijos de los tareferos. Con problemas. Yo le decía hoy, no hay ni tiza. Hay muchos lugares donde los compañeros ya compran la caja de tiza y van a la escuela, no hay problema. Ajá. Pero digo, no hay ni tiza porque no hay nada de lo demás, digamos. Entonces, es una tarea bastante difícil y lo que falta termina saliendo del bolsillo del maestro o el maestro organizando una rifa y vendiéndosela a los padres para cubrir eso que no está, el foco que no está, la ventana que se rompió, la pared que hay que pintar, los caños que se robaron en las vacaciones, como me contaba un compañero del Dorado, los caños que se robaron porque no había nadie, y bueno, y hay que ponerlo porque hay que trabajar y el Estado no llega y todo eso que nos falta es lo que nosotros le reclamamos a esta cercanía, ¿no?, del gobierno de la provincia. Claro. Leandro, te quiero consultar también por una problemática que se empieza a ver y empiezan a alarmar en cuanto a porcentajes y cifras, que es en las facultades, en las unidades académicas, los altos niveles de deserción que se están registrando por parte de estudiantes. ¿Esto se traduce a los niveles de primaria, secundaria? Sí, totalmente. Estamos muy preocupados por eso, porque en definitiva lo que a nosotros nos preocupa es el resultado final de la educación. Yo creo que estamos en una crisis, y esa crisis es producto de todo lo que falta, porque si yo lo escucho al vicegobernador o miro Canal 12 y nos dicen que es fabulosa la provincia que tenemos, y el Canal 12 y el vicegobernador poniendo la antenita de internet, que se fue a Estados Unidos a mirar las novedades para después traernos acá las novedades. Pero si yo miro eso, digo, pero esta provincia es fantástica. Ahora cuando va a la escuela y te dicen, mandaron 380 pesos para el comedor, decís, pucha, hay una grieta entre la realidad y lo que nos dicen. Entonces, y esa grieta es insalvable, y esa grieta, ¿qué produce? Bueno, pibes que salen sin saber todo lo que tendrían que saber. Llegan al secundario y es un problema, y terminan abandonando, o llegan a la universidad y no pueden afrontar lo que tienen que afrontar ahí. Lo que es fácil es decir, los pibes no aprenden porque hay mucho paro, pero en realidad si habría paro, ¿vos sabés cuántos días habría que destinarle a hacer la rifa para comprar los vidrios, para comprar los focos, para ver cómo hacemos, cómo damos clase, a veces hacinado, en lugares
que no corresponden. Todo eso hace a la calidad educativa. Y eso es el fin de lo que nos preocupa, ¿viste? Esa calidad educativa que no logramos arribar nunca. Perdón, pero entonces quiere decir que si hay deserción en el ámbito, en el nivel primario y secundario, no se está cumpliendo con la obligatoriedad. Sí, y le voy a graficar bien en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ahora están, desde el año pasado ya vienen con esto, el Consejo General de Educación sale a revisar la plantilla de alumnos, a ver cuántos alumnos tenemos en cada grado. Ajá. Y hay lugares donde cierran secciones de grado porque dice hay menos de la cantidad de alumnos estipulada. Ponele que, dice, bueno, vos tenés que tener 23 alumnos, o tenés 22, bueno, esta no da, hay que cerrar esta sección de grado. Entonces, en vez de tener 7 maestros, ¿no? De primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, tenés 6. Y esos, el grado que quedó sin maestro hay que acoplarlo con otro. En el caso de una escuela grande no pasa nada. En el caso de un aula satélite, cierran el aula satélite y entonces los pibes tienen que caminar 3 o 4 kilómetros o 5 en el peor de los casos para ir a la escuela. ¿Qué pasa? Algunos pibes no van. Si se les cerró el aula satélite, no van más a la escuela, porque los padres no encuentran cómo hacerlos caminar 3 o 5 kilómetros. Y no quiero entrar de que antes, porque antes se podía. No, ahora es otra situación. Eso produce deserción escolar. Son casos puntuales, ¿no? Son lugares en algunas colonias donde eso está pasando, pero en toda la geografía de la provincia. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado con eso? Y achicar, recortar, igual lo que hace el gobierno nacional. Entonces, hay gente que está pasando a disponibilidad, pero en 2 años, si no encuentra dónde reinsertarse en el sistema educativo, va a quedar sin trabajo. Esa es parte de la problemática de la deserción en algunas primarias. En secundaria pasa exactamente lo mismo, se cierran aulas satélites de colegios por recortes, y bueno, y esos pibes, muchos de esos no vuelven a la escuela, digo. Qué grande, ¿eh? Sánchez, muchas gracias. Gracias, Leandro. Muchas gracias a ustedes porque nos permiten llegar a otra gente con nuestra voz, porque eso no está pasando en todos lados. Así que se lo agradezco mucho yo también. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, allí estábamos hablando.